Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes y a las maestras hoy presentes. Hoy damos por iniciada la primera jornada del coloquio de mujeres filósofas y quería compartir algo con ustedes antes de iniciar este día. Aspasia de Mileto, Hipatia de Alejandría, Diótima, Teano, Julia Doma, Miró, Eudocia, Santa Catalina o Caterina, Miriam Ahumada y Cepeda, María Ashtel, Ana María de Van Schumann, Úrsula Benincasa, María Teresa Antonelli, Edith Stein, Luisa Batiglia, Rosana Rosagna, Agnes Heller, Luz Erigaray, Edi Shankara, Susan Langer, María Zambrano, Cecilia Morós, Amelia Valcárcel, Severine Cotgo, Adela Cortina. Bien, ¿alguna vez hemos escuchado sobre estas autoras? ¿Las hemos visto en nuestros cursos de filosofía? ¿Las hemos visto en los libros de la historia, del pensamiento? Si la respuesta es negativa, bueno, podemos evidenciar en este caso una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este evento el día de hoy. Este pequeño recuento de mujeres filósofas, en cuyo quehacer ha recaído grandes rutas de pensamiento pese a las limitaciones de la época y hasta actuales, reitero una vez más aquello que nos interpela y el día de hoy nos trae esta jornada. Nos resulta preciso desterrar la imposibilidad de conocer la tradición filosófica femenina, para buscarla y conocerla a plenitud. Buscamos dar cuenta de las limitaciones aún presentes y marcadas tanto en la concepción de la filosofía como en su discurso histórico, y con ello, este inicio es un intento por contrarrestar esta situación, a fin de obtener un giro importante respecto a nuestra propia historiografía y con contenido filosófico que sea capaz de mirar hacia lo diverso de su totalidad. Este coloquio propone un espacio de diálogo en donde van a confluir diferentes opiniones, posturas, ideas y reflexiones, tanto por parte del público como por parte de las expositoras, frente a las cuales nos aproximaremos con actitud filosófica y crítica. Esta actitud nos va a permitir tener un ritmo de diálogo bastante fluido entre las ideas y, además de ello, nos va a permitir poder repensar nuestra historia filosófica en conjunto y de manera transversal. Este evento, en conclusión, implica un encuentro clave para la comunidad filosófica de mujeres y en general. Busca afianzar su importancia y con ello visibilizar las huellas precedentes y el legado de reflexión dentro de la tradición femenina. Y además nos va a brindar grandes rutas para el quehacer filosófico actual. De esta forma buscamos construir nuevos horizontes de narración y rumbos para la historia de la filosofía, cuya composición el día de hoy buscamos sea integral. Con este precedente buscamos ampliar el alcance de la filosofía, de la academia a nuestra vida. En este punto quisiera reiterar que la participación de ustedes y de nuestras maestras el día de hoy presentes es clave para poder comprender este giro que buscamos dar dentro de la narración de la historia de la filosofía, para lo cual necesitamos que todos estemos presentes y además dispuestos a interpelarla, con todos sus prototipos, paradigmas, ideas y sistema de reflexiones. Ello nos va a permitir que el día de hoy podamos dar por iniciada la primera jornada del coloquio de mujeres filósofas. Para ello les pido unas palmas por su presencia y también por la presencia de las maestras. Con ello le doy pase a Maciel Román, quien moderará la mesa de la primera jornada. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maciel Román Molero, soy estudiante de 7º ciclo de la carrera de Filosofía de la Católica y a continuación voy a moderar la primera mesa. Nuestra primera ponente es la profesora Soledad Escalante. La profesora Soledad Escalante es doctora en Filosofía en la especialidad de Filosofía Social por la Universidad de Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania, con una disertación sobre el reconocimiento e intersubjetividad en Hegel y Honneth, asesorada por Alex Honneth. Es magíster en Filosofía, Sociología, Filología Románica por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania.
Es profesora principal del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es coordinadora del Grupo de Investigación sobre Identidad y Alteridad entre el Yo y el Otro, miembro del Consejo Académico de la revista Metanoia, miembro del Comité Editorial y Consejo Directivo de la revista de la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política. Ha sido directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya desde el 2012 hasta el 2017. La ponencia de la profesora Soledad Escalante se llama Decolonización epistémica del yo e incomprensión política del otro. Con ello, damos inicio a la primera mesa. Bien, ante todo, buenas tardes. Deseo agradecer esta invitación al primer coloquio de filósofas mujeres, encuentro de vital importancia para poder conversar sobre temas que, como efectivamente decía una de las presentadoras, pues prácticamente no se toca, no se discute, no se investiga en filosofía. Quisiera entonces aprovechar el tiempo que tenemos, voy a centrarme en lo que traje para compartir con ustedes. Buenas tardes a todos y todas los aquí presentes. Ante todo, deseo agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los organizadores del primer coloquio de filósofas mujeres filósofas. Es un gusto grande volver a esta casa de estudios y poder participar en este importante evento académico que congrega a tantas mujeres volcadas en el quehacer filosófico, mujeres interesadas en la actividad filosófica, hombres filósofos o no, interesados en la producción filosófica de las mujeres que hacemos filosofía. Saludo también a las colegas con las que comparto mesa esta tarde, Katia Hansa y Cecilia Monteagudo. Históricamente hablando, mujer y filosofía han sido y siguen siendo un binomio problemático. Nos encontramos ante la crónica de un desencuentro. Un breve examen del papel de las mujeres en las historias oficiales de la filosofía nos hacen temer lo peor. Se trata de la historia de la discriminación, galante tal vez, bien intencionada tal vez, pero olvido al fin de las mujeres en la historia de la filosofía. Tampoco mejoran las cosas cuando revisamos lo que los filósofos han dicho sobre la mujer. Al respecto nos advierte François Poullain de la Barre, filósofo cartesiano francés de fines del siglo XVII, cito, todo cuanto han escrito los hombres sobre las mujeres debe ser sospechoso, pues son a un tiempo juez y parte. Lamentablemente sabemos bien que este estado de cosas no difiere mucho de la situación de la mujer en otras dimensiones de la vida cultural. Que este primer coloquio de mujeres filósofas sirva pues de diálogo y de encuentro de filósofas y filósofos interesados en la reflexión e incidencia de los cambios para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor para todos y para todas. Mi ponencia esta tarde gira sobre una investigación que vengo realizando hace ya unos 5 años y que tiene en este caso el título concreto de Decolonización epistémica del yo e incomprensión política del otro. Se va a dividir en 3 partes. La primera, reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales. La segunda, reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales, ciencias humanas, sociales, culturales y otras. Y tercera parte, reflexiones finales. Primera parte, reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales. Este trabajo pregunta por la posibilidad de refutar los supuestos epistemológicos que localizan la producción de conocimiento solo en la academia y dentro de los cánones y paradigmas establecidos por el cientificismo occidental.
argumentamos que las ciencias humanas y sociales pueden y deben ser repensadas desde una pluriversalidad epistemológica que tenga en cuenta y dialogue con formas de producción de conocimientos que se generan por lo que Leopoldo Sea llamó pensamiento latinoamericano, pensado para pensarlo por pensar. Enrique Leff indica que en América Latina, como en otras partes del mundo, el campo de las ciencias humanas y sociales ha sido parte de las tendencias globalizantes del capitalismo y de la modernidad. Son tendencias que suplen la localidad histórica por formulaciones teóricas monolíticas, monoculturales y universales, y que posicionan el conocimiento científico occidental como central, negando así o relegando al estatus de no conocimiento a los saberes derivados de lugar y producidos a partir de racionalidades sociales y culturales distintas. En esta jerarquización existen supuestos como la universalidad, la neutralidad y el no lugar del conocimiento científico y la superioridad del logocentrismo occidental como única racionalidad capaz de ordenar el mundo. Son estos supuestos asumidos como verdad los que han venido organizando y orientando las ciencias humanas y sociales desde su origen. En los últimos años, la ciencia, el conocimiento especializado de la academia en general y las ciencias humanas y sociales en particular, y las posturas políticas y sociales culturales dominantes en torno a sus formas de teorización han sido temas del debate global. Sin embargo, al parecer, el impacto de estos debates en el pensamiento y la ciencia social latinoamericana y su práctica ha sido casi nulo. En contraste con las iniciativas de los años 60 a 70 para construir unas ciencias humanas y sociales propias y críticas, promover diálogos sur-sur e impulsar una praxis y un pensamiento de América Latina para adentro, actualmente se evidencia en la región un regreso a los paradigmas liberales del siglo XIX, incluyendo las metanarrativas universales de modernidad y progreso y una posición de no involucramiento. Pero también se evidencia la instalación de una nueva racionalidad científica que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento que no parten de sus principios epistemológicos y sus reglas metodológicas. Dos fuentes importantes aquí son Lander y Sousa Santos. Por lo tanto, el problema no descansa simplemente en abrir, impensar o reestructurar las ciencias humanas y sociales como algunos estudios sugieren, sino más bien en poner en cuestión los conceptos de racionalidad que rigen el conocimiento mal llamado experto, negador y detractor de las prácticas, agentes y saberes que no caben dentro de la racionalidad dominante. Tal refutación no implica descartar por completo esta racionalidad, sino hacer ver sus pretensiones coloniales y disputar su posicionamiento como única. De esta manera, se cuestiona también la supuesta universalidad del conocimiento científico que preside las ciencias humanas y sociales, en la medida en que no capta la diversidad y riqueza de la experiencia social, ni tampoco las alternativas epistemológicas decoloniales que emergen de esta experiencia. Nos preguntamos entonces, ¿pueden las ciencias humanas y sociales hegemónicas ser reconcebidas y reconstruidas desde la perspectiva de la pluriversalidad epistemológica y la creación de vínculos dialógicos dentro de esta pluriversalidad? ¿Qué implicaría considerar con seriedad las epistemologías que encuentran sus bases en filosofías
cosmovisiones y racionalidades distintas, incluyendo en ellas las relacionadas con la experiencia social, con el territorio y la naturaleza, las luchas políticas y epistémicas vividas y con lo que Escobar llama prácticas en lugar. ¿Es posible la reconstrucción de ciencias humanas, sociales, culturales, que no partan de la incomprensión política del otro? Son estas preguntas las que guían la presente discusión. Punto 2. Reflexiones en torno a epistemologías decoloniales, ciencias humanas, sociales y culturales otras. Existen distintas perspectivas desde las cuales podemos empezar a pensar la epistemología y las ciencias humanas y sociales de otra manera. Una perspectiva es la propuesta por Boaventura de Sousa Santos. Esta apunta a la necesidad de una epistemología del sur, que dé credibilidad a las nuevas experiencias sociales y a los supuestos epistemológicos alternativos que estas experiencias construyen y marcan. Para Sousa Santos, esta operación epistemológica consiste en dos procesos que podrían enfrentar el sentido común de las ciencias sociales, lo que él llama la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Mientras la primera se basa en el reconocimiento y la valorización de diferentes racionalidades, conocimientos, prácticas y actores sociales, moviéndose así en el campo de las experiencias sociales, la segunda pretende identificar y ampliar los indicios de las posibles experiencias futuras, bajo la apariencia de tendencias y latencias que son activamente ignoradas por la racionalidad y el conocimiento hegemónicos, actuando de esta manera en el campo de las expectativas sociales a partir de posibilidades concretas. Conjuntamente, estas dos sociologías, por su inconformismo y sus dimensiones humanas, sociales, políticas, éticas, subjetivas y de porvenir, permiten comprender, actuar e imaginar el mundo de otra manera, lo que no hacen las ciencias humanas y sociales tradicionales. Además, sugieren otras formas de involucramiento, de análisis e investigación, como también de elaboración y producción de teoría. Claramente, la perspectiva anterior pone sobre el tapete el rol de la universidad tradicional, tanto por su aislamiento de las nuevas prácticas de los actores emergentes, lo que resulta en conceptos y teorías que no se adecúan a las realidades actuales, como por su academicismo, elitismo, falta de interés y de capacidad de apoyar procesos de teorización y reflexión con los movimientos y actores sociales otros. Se trata, pues, de articular desde América Latina, en conversación con otras regiones del mundo, proyectos intelectuales y políticos que pongan en debate pensamientos críticos con el objetivo de pensar fuera de los límites definidos por la modernidad y con el propósito de construir mundos y modos de pensar y ser distintos. Punto 3, reflexiones finales. La tarea entonces no es la búsqueda de soluciones modernas a problemas modernos, sino imaginar soluciones realmente novedosas, con base en la práctica de los actores sociales de mayor proyección epistemológica y social. En sí, la producción del saber tiene consecuencias políticas. ¿Es posible pensar unas ciencias humanas, sociales, culturales, otras? ¿Y qué implica este pensar en relación con epistemologías decoloniales? Propongo unas consideraciones e interrogantes críticas. Primero, se debería tomar en cuenta los conocimientos que han sido considerados no conocimientos. Es decir, poner en cuestión y tensión los significados mantenidos y reproducidos por las universidades en general y las ciencias humanas y sociales en particular. ¿Sobre qué es conocimiento? ¿Conocimiento de quiénes? ¿Conocimiento para qué? Es decir, ¿con qué propósitos? 2.
Igualmente es necesario considerar el posicionamiento de pensamientos, conocimientos otros, entendidos no como un pensamiento o conocimiento más, que podría ser añadido al conocimiento universal, una suerte de multiculturalismo epistémico, sino como un pensamiento, conocimiento plural desde las diferencias coloniales, conectado por la experiencia común del colonialismo y marcado por el horizonte colonial de la modernidad. Es posible posicionar seriamente estos conocimientos en las universidades en general y las ciencias humanas, sociales, culturales en particular. De lograr posicionarlos, ¿cómo podemos asegurar que no llegarán a ser simplemente un conocimiento más, un elemento de la folclorización y, peor aún, una herramienta de manipulación y control político? Tercero, ¿cómo generar nuevos lugares de pensamiento dentro y fuera de la universidad? Lugares de pensamiento que permitan trascender, reconstruir y sobrepasar las limitaciones puestas por la ciencia y los sistemas de conocimiento, epistemología de la modernidad. Lugares que a la vez pongan en debate, diálogo y discusión lógicas y racionales diversas, racionalidades otras. Deseo concluir esta ponencia afirmando que la filosofía no está de moda. Tiene que autojustificarse constantemente y esta condición se interpreta fácilmente como un signo de debilidad. Son innegables los valores de la filosofía entendida como arte de vivir, como modo de vida en la vida social del presente más inmediato, en un contexto cultural de crisis, con independencia del rumbo de la filosofía académica. Una excelente prueba de ello es la respuesta social que se ha logrado en todo el mundo, con la organización de actividades como los cafés filosóficos o los diálogos socráticos, porque hace falta pensar juntos y coordinar nuestras necesidades, las metas y los valores que orienten nuestras acciones, sin olvidar los medios más adecuados de favorecer lo que más nos importa. La filosofía es actual porque hace falta, porque no está de moda. En este contexto podríamos resucitar el viejo dictum epicúreo, que atribuye a la filosofía la propiedad de sanar las enfermedades del alma. La filosofía puede ofrecer a la sociedad una pléyade de ejercicios para aprender a vivir y convivir mejor, capaces de agitar los resortes más recónditos de nuestra personalidad, de nuestra sensibilidad, de nuestra dimensión imaginativa, del mundo de los afectos y de los vuelos del entendimiento. Por ello, deseo sinceramente que este primer coloquio de mujeres filósofas sirva, pues, para abrir el diálogo y el encuentro de filósofas y filósofos interesados en la reflexión e incidencia en los cambios para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias, profesora Soledad. Pasemos a la segunda ponencia. La doctora Cecilia Monteagudo nos va a dar la ponencia. La doctora Katia Hansa nos va a dar una ponencia llamada La estética, razones en favor de lo que tiene valor. La doctora Katia Hansa es doctora en filosofía por la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Main, Alemania. Profesora principal del Departamento de Humanidades y directora del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coeditora de Estudios de Filosofía, revista del Instituto Ribagüero, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana, Nietzsche, y del Consejo de Redacción de Revistas de Filosofía. Miembro del Grupo de Investigación en Arte y Estética, GAEPUC, autora de diversos trabajos sobre Nietzsche y sobre filosofía del arte en revistas especializadas. Ahora sí. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, quería agradecerle su presencia y
por supuesto, también agradecer la invitación y felicitarlas, ¿no?, por la organización de este primer coloquio de filósofas, ¿no? Realmente, a ver, es un privilegio poder estar con ustedes, compartir este primer coloquio, poder conversar con Soledad y con Cecilia y conversar también con ustedes. Lo que yo tenía pensado hacer era, bueno, unas breves palabras a propósito de la invitación, ¿no?, a propósito del tema de fondo, mujeres filósofas. Carolina, una de las organizadoras, me había pedido que dijese algo respecto de mi experiencia, ¿no? Y bueno, la primera cosa que me gustaría explicar es que, a ver, el término filósofa me queda demasiado grande. Modestamente entiendo que soy una profesora de filosofía, ¿no? Y que, digamos, como profesora de filosofía tengo la impresión de que, digamos, ser mujer no ha significado un impacto especial para convertirme en profesora. Más bien yo les hacía más bien memoria que en el hecho de que poder trabajar en la universidad es una experiencia que a lo mejor ustedes no calibran con la suficiente perspectiva. El hecho de que yo haya podido trabajar en la universidad es una condición muy diferente a la condición en la que han estado mujeres de generaciones anteriores. Yo, poder trabajar en la universidad, poder estudiar, poder estar en compañía de buenos libros, de buenos pensamientos, de buenos colegas, me ha dado una autonomía que, por ejemplo, mi madre y las mujeres de su generación nunca soñaron. Entonces, yo veo más bien que la posibilidad de dedicarme a los estudios ha significado para mí una cosa muy importante y que es un escenario que otras generaciones no tuvieron. Ahora, si tratase de pensar un poquito el tema de fondo, mujer y filósofa, en realidad el primer pensamiento que me surge es un pensamiento asociado a esta imagen en particular. Esta es una pequeña escultura perdón, de una artista francesa, Louise Bourgeois, que vivió de 1910 al 2010. La escultura se llama Femme Maison, casa mujer, y es pequeñita, ¿no? Tiene, digamos, unos 30 centímetros de largo por 15 de alto, y la imagen es, a mi juicio, muy nítida respecto de la condición de mujer, que sí tiene impacto en la cuestión de filósofa y mujer. La imagen, me parece, habla de una condición cotidiana de todas las mujeres, a saber que tienen por cabeza su casa, desde saber qué se va a almorzar hasta poner un tornillo, ¿no? La imagen me parece muy potente en esa dirección, como si la mujer no tuviese el espacio de pensamiento, sino el de la casa. Uno puede notar además que esta mujer, ¿no?, que está en realidad plácidamente echada y que eventualmente está embarazada, no tiene brazos, ¿no? Digamos, la imagen dice de alguna manera cosas contradictorias. La placidez y
los contornos suaves del volumen femenino con esta cosa impuesta que es una casa en la que hay que pensar. A lo mejor ustedes todavía no se dan cuenta, pero piensen en este momento qué está haciendo su mamá y qué va a hacer mañana o qué va a hacer más tarde. Fundamentalmente tiene que organizar el hogar. Y esa es una condición de las mujeres en nuestro país muy importante. Son básicamente las encargadas del hogar, ¿sí? Entonces, yo creo que digamos, para digamos, romper un poco el prejuicio de que le es difícil a una mujer dedicarse a la filosofía, la primera cosa que tiene que ocurrir es elaborar esta imagen, sacarse de la cabeza la idea de que de lo que uno tiene que ocuparse principalmente es de cuidar su casa y hacer que funcione la vida de los otros. De manera que hay un reto muy importante en elaborar esta imagen. Entonces, cerrando un poco estas ideas introductorias, lo que yo quería trabajar y conversar con ustedes, presentar a ustedes, son algunas ideas en torno a la estética. Ya se ha anunciado el tema de mi presentación, la estética, razones en favor de lo que tiene valor. Mi propósito es, sobre todo, explicarles esa definición. Para mí, ¿no?, la estética consiste en razones en favor de lo que tiene valor. Y esa definición, que la podemos ver en el título mismo de lo que quiero explicarles, es una definición que, primero que nada, es indiferente a la famosa distinción entre teoría y práctica. ¿En qué sentido? La estética no consiste para mí en un sector de la realidad. La estética no consiste para mí tampoco en un tipo de razones diferentes a las que se puedan brindar en otras áreas de la filosofía o del empleo de la razón en general, pero sí tiene la estética una peculiaridad en cuanto a sus razones, y es que hay que descubrir las razones de la estética, me parece a mí, en las prácticas artísticas mismas. Es decir, la definición que les propongo tampoco busca que la estética se valga de razones especiales para proponer lo que tiene valor. Pero sí tiene un modo especial de proponer lo que tiene valor que enraiza mucho en la singularidad, en la experiencia particular y singular. Y por eso es que la estética tiene, a lo largo de la historia, distintos instrumentos, y un instrumento que puede ser útil a nuestros tiempos es hacer uso fundamentalmente del ingenio. El ingenio, que es una facultad, un concepto de larga data en la historia de la filosofía, puede servir, me parece, en nuestra época, que es una época de grandes, incertidumbres con relación a muchas cosas. Y entonces el ingenio, como una capacidad para atender a la singularidad y como una capacidad para mostrar lo singular y una capacidad para descubrir lo singular, me parece una categoría muy importante. Es una categoría que empleó
sobre todo un autor del siglo XVII, Baltasar Gracián, ¿no? Y que, digamos, es sobre todo importante, insisto, en épocas como las nuestras, en donde pareciera que uno no tiene, digamos, de qué agarrarse. Pues la propuesta que hay en la definición que les propongo es que la estética consiste en razones a favor de lo que tiene valor, y esas razones se encarnan en obras plásticas, se descubren en la teoría, pero se hace fundamentalmente vía el ingenio. ¿Cómo quisiera presentarles ese tema? Lo primero es que hacerles notar que esta definición puede acoger elementos importantes de estéticas anteriores, sobre todo, por ejemplo, de la estética de Kant, ¿no? Una estética que enfatiza el empleo del juicio en la apreciación estética, o también una estética como la de Hegel, que insiste en el, digamos, en el valor cultural de las manifestaciones artísticas en términos de una suerte de conciencia epocal que nos hacemos gracias a los contenidos que el arte pueda ofrecer. Esas dos ideas importantes, la crítica kantiana, el tema de la conciencia o autoconciencia que hay en el arte, digamos, ideas tradicionales de la estética de Kant o de Hegel, tienen, sin embargo, ciertos límites. Son teorías de finales del siglo XVIII o de comienzos del siglo XIX. Tienen límites, me parece, en el sentido de que ambos autores aspiran que por la vía de la estética el hombre consiga una suerte de reconciliación, ¿no? Que por fin, digamos, se reintegre la conciencia desgarrada, hegeliana, o que haya una suerte de relación empática, simpática con los otros, como la propone Kant, ¿no? Esas esperanzas cifradas en la estética me parece que ya no tienen caso en nuestra época. Hay, por decirlo allí, una esperanza un tanto ingenua de que nos reconciliemos los unos con los otros por la vía de la belleza o por la vía de del reconocimiento. Como si pudiésemos, digamos, borrar de un plumazo los grandes retos, las grandes incertidumbres de nuestra época. Me parece que las teorías de Kant o de Hegel pueden verse como teorías compensatorias. ¿Por qué compensatorias? Porque porque siguen el derrotero de que aquello que no podemos resolver por la vía de la praxis, una vida social más justa, mejores condiciones para todos, está como la esperanza de que eso se consiga bajo la estética. Y a mí me parece que eso es más bien una ilusión. Uno tiene más bien que plantarse en su propio siglo y reconocer que la estética no puede resolver por sí misma cuestiones que escapan absolutamente a su orden, a su margen de injerencia, a su margen de impacto. Pero sí tiene la estética la capacidad de generar razones, de mostrar razones, siempre y cuando estas razones estén, repito, encarnadas en obras singulares
en consideraciones de detalle, en aspectos que atiendan a la singularidad. Y entonces, recurrir a un autor del siglo XVII, como es Baltasar Gracián, una persona que vive de 1600 a 1650, 1660, es pertinente porque su condición histórica se parece mucho a nuestra condición actual. Él vive en una época que es la época barroca, el barroco español, una época en donde las cosas, digamos, parecen ser distintas a lo que son, o lo que son siempre se muestra bajo otro cariz, bajo otro aspecto. Entonces, el trabajo de Gracián es un trabajo que, digamos, recurre al ingenio para mostrar en lo que él escribe, que por ejemplo está el oráculo Manual y Arte de Prudencia, para mostrar, insisto, ciertos aspectos singulares y particulares de las obras que él atiende. Perfecto. Entonces, para entender la posición de Gracián, basta en realidad leer uno de sus aforismos, y allí pediría que nos vayamos de frente a la diapositiva 3. Estamos saltándonos olímpicamente a Kant. Y les voy a leer un aforismo, el número 13, como está escrito, no hay errores de ortografía, es la escritura de la época. Dice entonces Gracián: milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre. Pelea la sagacidad con estratagemas de intención. Nunca obra lo que indica, apunta sí para deslumbrar. Amaga al aire con destreza y ejecuta en la impensada realidad. Atenta siempre a desmentir. Echa una intención para asegurarse de la émula atención y revuelve luego contra ella, venciendo siempre por lo impensado. Pero la penetrante inteligencia la previene con atenciones, la acecha con reflejas, entendiendo siempre lo contrario de lo que quiere que entienda, y conoce luego cualquier intentar de falso. Deja pasar toda primera intención y está en espera a la segunda y aún a la tercera. ¿Qué es lo que quisiera yo, sobre todo, comunicar con esta cita de Gracián? Que Gracián, escribiendo en el siglo XVII, da cuenta de una situación realmente de confusión generalizada, como es la situación, creo yo, que más o menos en la que nos encontramos en el siglo XXI por obra de la comunicación de masas en general. Contra esa comunicación de masas que busca acercar directamente un producto al público, sin mediación alguna de la crítica, sin revisión alguna de los criterios que permitan saber si el producto que se quiere transmitir es un producto que tiene valor, ¿no? Contra ese efecto pernicioso y masivo de evitar las mediaciones, es que uno debe servirse del ingenio y debe apreciar las obras de arte en esa dimensión, en la dimensión que nos permite mediar, quebrar, pensar y suscitar
el reconocimiento de ciertos criterios respecto de lo que tiene valor. ¿Por qué de lo que tiene valor? Porque lo valioso de una obra de arte, de una experiencia artística, como también lo valioso de la filosofía, es que nos haga tomar nota, nos haga dar cuenta de una experiencia o de una serie de experiencias en particular. Y no hay nada mejor que lograr que ese tomar nota de la experiencia se haga bajo algo que nos estimule, que nos gratifica, que nos haga usar nuestra imaginación. Y para cerrar, espero tener 2 minutos, ¿se puede? Para cerrar, quiero contarles una anécdota que no sé si sea correcta o no. Es una anécdota que encontré en un profesor de filosofía que falleció, me parece que el año pasado, Mario Perniola. Él cuenta la anécdota de un profesor de filosofía que lleva su libro a un editor y el editor, con la lógica de la comunicación y del marketing, le dice: el libro es demasiado largo, tiene demasiadas notas a pie, el libro no se puede publicar. Descorazonado, el profesor de filosofía regresa y dice: bueno, si a este señor lo que le interesa son números, pues números va a tener. Y rehace el libro de una manera ejemplar. Hizo un libro estructurado en capítulos que tienen el mismo número de caracteres, de palabras, de líneas y de párrafos, de modo que nada pudiese cambiarse del libro sin derribar tanta armonía, simetría y respeto de las proporciones. ¿Cuál no será el poder de lo bello? Ante tanta belleza, el editor no tuvo más remedio que aceptar el libro tal cual. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora Katia Hansa. Bueno, prosigamos. Nuestra siguiente ponente es la doctora Cecilia Monteagudo. La ponencia de la profesora Cecilia Monteagudo se llama De la vida y el mundo de la vida a la escucha. La profesora Cecilia Monteagudo es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora principal del Departamento de Humanidades de la misma universidad. Miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Su área de especialización es la filosofía hermenéutica alemana de raigambre fenomenológica y sus campos de interés son la epistemología de las ciencias humanas y sociales, la antropología filosófica y la filosofía de la historia. Como docente de la especialidad de filosofía, regularmente tiene a su cargo las cátedras referidas a las áreas temáticas mencionadas. Ha publicado ensayos sobre Dilthey, la hermenéutica filosófica de Gadamer y la concepción del mundo de la vida en Husserl y libros y revistas especializadas. Profesor. Muy buenas tardes a todos. No se preocupen que lo mío será algo más corto. Quizás lo primero que podría decir es que me sentí muy halagada por la invitación, algo sorprendida también, porque no me he ocupado nunca de la filosofía feminista, tampoco de género, pero sentí que algo, no solamente evidentemente por ser mujer, pero sentí que la hermenéutica no podía estar lejos como interlocutora de la historia del feminismo, ¿no? Recientemente justo un filósofo español que estuvo de visita en la PUC, Jesús Adrián Escudero, tuvo una conferencia, un debate con la profesora Pevi Patrón, colega nuestra que sí se ha ocupado largamente del tema, y explicaba cómo la historia del feminismo había terminado desembocando en una situación un poco como la que ha descrito Katia, de una pluralidad de feminismos, de discusiones y debates que no son fáciles de clasificar, y por alguna extraña razón eso a mí no me pareció problemático, porque creo yo la hermenéutica es fundamentalmente una filosofía de la diversidad, de lo inconcluso, de lo que está todavía por hacerse, en alguna medida de las transgresiones,
del diálogo de la academia con aquello que está fuera de la academia, del diálogo entre las propias humanidades. En ese sentido, a pesar de no tener ninguna competencia en el tema, acepté participar y bueno, Maciel me dijo que podía un poco tratar de revisar mi propio itinerario intelectual y ver qué cercanía tenía con la problemática de fondo, ¿no?, de este coloquio de mujeres. Y recordé que desde que yo entré a la especialidad de filosofía a fines de los 70, mi primer amor filosófico fue Wilhelm Dilthey, filósofo vitalista y también epistemólogo de las ciencias humanas, y a pesar que lo traté de abandonar en muchas ocasiones, por alguna razón este coloquio me regresa a él. Y recuerdo que uno de los primeros textos que leí de él, en un texto más introductorio, decía, frase de Dilthey, algo así: el pensamiento filosófico del presente tiene hambre y sed de vida. Quiere volver al incremento de la alegría de vivir, al arte, a la vida, en suma. Cuando leía a Dilthey, definitivamente me sentía algo desubicada en la facultad. No era un autor que fuera tratado en los cursos. Algunos profesores incluso lo trataban como un filósofo menor. Y sin embargo, decidí dedicarme a él en mi primer trabajo de investigación. Y para mí fue también bastante marcante, creo, en mi historia intelectual, un texto muy conocido de él, en su famosa Introducción a las Ciencias del Espíritu de 1883, que dice lo siguiente: por las venas del sujeto cognoscente que construyeron Locke, Hume y Kant no corre sangre efectiva, sino el tenue jugo de la razón como mera actividad mental. Pero la ocupación tanto histórica como psicológica con el hombre entero me llevaba a poner a éste en la multiplicidad de sus facultades, a este ente que quiere, siente y tiene representaciones, también como fundamento del conocimiento y sus conceptos. Aunque el conocimiento parece tejer sus conceptos solo de la materia de la percepción, la representación y el pensamiento, el método del siguiente ensayo es por lo tanto este. Todo elemento del pensamiento abstracto científico actual lo confronto con la naturaleza humana entera, tal como lo muestran la experiencia, el estudio de la lengua y de la historia, y busco su conexión. No la suposición de un rígido a priori de nuestra facultad de conocer, sino solo la historia evolutiva, que parte de la totalidad de nuestro ser puede dar respuesta a las preguntas que todos hemos de dirigir a la filosofía. Pues bien, este es un texto emblemático que lleva a Dilthey a una crítica, como hace gran parte de la filosofía de fines del siglo XIX, entrando al siglo XX, una crítica a la noción de sujeto histórico, y en último término Dilthey pide la sustitución de la categoría moderna de conciencia, de sujeto, por la categoría de vida histórica. Una vida histórica encarnada en un cuerpo, en una situación. En ese sentido, creo yo que toda la filosofía vitalista, existencialista, por supuesto, pasando por Heidegger, aún con la mala fama que tuvo en su trato con las mujeres, sin embargo, definitivamente el concepto de Dasein condensa esta transformación conceptual que creo yo sí es un aporte fundamental para pensar desde una situación fáctica de mujer, en un contexto social, económico, cultural, ¿no? En ese sentido me siento también muy en sincronía con lo que desarrollaba Soledad, ¿no?, respecto de esta exigencia que se plantea a las ciencias sociales, que fue una exigencia que también la hermenéutica promueve, de comprometerse con no solamente el público al que está dirigida, sino con la transformación de la vida de la sociedad. La hermenéutica, desde Dilthey, también desarrolla la idea de que las ciencias humanas y sociales son estructurantes del mundo histórico. De un mundo histórico también compuesto de irracionalidad, de oscuridad, pero que las ciencias humanas pueden iluminar y dar momentos de tregua al afán incesante de encontrar un sentido en la historia.
Creo que precisamente este esfuerzo que están haciendo los estudiantes que nos han invitado de fomentar digamos, hacer visible la tradición del pensamiento de las mujeres profesoras de filosofía en el Perú, contribuye a eso, a estructurar nuestro mundo social, a mostrar las múltiples voces que participan en ella, y creo que sí, están haciendo una tarea importante y por eso las felicito. Pero para concluir un poco mi breve reflexión, Dilthey fue el comienzo, un comienzo que me involucró con las humanidades. Creo plenamente en el diálogo interdisciplinario. La filosofía no solo se nutre, por supuesto, de la realidad, de la acción política, sino también de su convivencia con todas las disciplinas que también se preguntan por el hombre y su existencia, y que de alguna manera, creo yo, también tienen la función de ayudarnos a orientarnos, a buscar salidas a los desafíos que encontramos continuamente en la convivencia social. No por casualidad, toda la tradición hermenéutica, incluido al propio Habermas, llama a las ciencias humanas ciencias prácticas, ¿no?, relativas a la acción humana. Y esto es una tradición que va a ir de Dilthey y va a atravesar a distintos autores, incluye también, sin duda, a la fenomenología, ¿no?, las ciencias humanas que procuran el desarrollo de nuestro ser personal, de nuestras identidades, y de ahí la pertinencia, creo yo, de construir una tradición de pensamiento femenino, de pensamiento de mujeres, ¿no?, como decía, tremendamente relevante. Pero también la hermenéutica estuvo muy cerca de figuras masculinas, y con eso quería terminar, que también tuvieron dificultades dentro de un contexto ideológico marcado por el positivismo y posiciones de marxismo reduccionistas o algo intolerantes, como fue el caso de nuestro escritor emblemático José María Arguedas. José María Arguedas, por estas causas del destino, como ustedes saben, además de su obra narrativa y de su labor de escritor, estudia en la Universidad de San Marcos etnología y tiene la oportunidad de encontrarse con Jorge Muelle y otros maestros que habían tenido alguna formación en Alemania y traen a Dilthey a esta joven y naciente Instituto de Etnología. Pues Arguedas conoce a Dilthey y haya reforzado en él, con Dilthey, esta convicción que tuvo Arguedas de, a través de su obra literaria, encarnar un saber sobre el Perú, ¿no?, encarnar una interpelación a la sociedad desde su narrativa. Es verdad que él también tiene una amplia, como se sabe, obra etnológica que de alguna manera convivía con su obra narrativa, pero de su obra narrativa él reclamó un saber pertinente para el Perú. Y como todos conocerán, hay un famoso debate en el IEP sobre su novela emblemática, Todas las Sangres, donde sociólogos del momento y críticos literarios descalifican justamente su obra narrativa como pertinente para una comprensión de los desafíos del Perú de ese momento. Arguedas queda muy desalentado y no es capaz en realidad de justificar su posición, digamos, epistemológica, o lo que Soledad, si no te entendió mal, llamabas su diversidad epistemológica, ¿no? Quizás no tenía él en ese momento los instrumentos, pero una estudiosa de Arguedas como es Cano y María Pinilla descubre esta conexión, tiene un famoso libro que se llama Conocimiento y Vida, donde ella proyecta lo que hubiera sido ese debate con una, digamos, participación de este enfoque hermenéutico fundamentalmente dilthiano, aunque también, creo yo, la hermenéutica del siglo XX en todas sus vertientes podría haber venido en su auxilio. Y precisamente creo que a Arguedas le aplica muy bien un famoso texto de Dilthey, que quizás podría haber proferido en esa mesa redonda con una suerte muy diferente a la que tuvo y que incluso contribuyó al declive anímico que, como todos saben, terminó en su suicidio. Esta es una frase de Dilthey en honor a Arguedas.
Ninguna cabeza científica puede agotar jamás, ni ningún progreso de la ciencia alcanzar nunca lo que el artista puede decir sobre el contenido de la vida. El arte es el órgano de la comprensión de la vida. Gracias. Gracias, profesora Cecilia. Bueno, con esto podemos inaugurar la ronda de preguntas. ¿Algún presente tiene alguna pregunta al respecto? Sí. Hola, hola. Ya, sí, una pregunta a la que acaba de exponer Cecilia Monteagudo. Bueno, ¿a qué se refiere usted, bueno, o cuál sería la propuesta, ¿no?, de acá en el Perú, ¿no?, establecer una línea de pensamiento femenino, ¿no?, porque hizo mención a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se construiría eso? No sé si es que ya está en camino, bueno, ¿me podría dar un poco más de detalles al respecto? Quizás me expresé mal. No es que yo crea de que, digamos, sea posible, ni lo he pensado, la idea de un pensamiento femenino, pero creo que visibilizar voces femeninas en torno a temáticas que nos conciernen, que nos son relevantes, creo que enriquece lo que podemos llamar la tradición académica, ¿no? En esa medida es que creo que como visibilizar voces de otras identidades, no solamente, pienso yo, femeninas, ¿no? Entonces, en esa medida creo yo que el trabajo que hacen sus compañeras es valioso. Lo decía pensando en algo que también viene de Dilthey. Para Dilthey también era muy relevante conocer la historiografía, es decir, cómo se hace. Él era un estudioso también de la historia y de la manera como se hace historia, es decir, para un peruano puede ser tan relevante acercarse al Bicentenario con nuevas preguntas, con nuevas interpelaciones, como eventualmente hacer una reconstrucción de los historiadores más importantes que hemos tenido y la manera como ellos afrontaron el tema de la independencia del Perú. Es decir, conocer la tradición historiográfica es tan relevante como producir conocimiento histórico. Conocer la tradición de la crítica literaria es tan relevante como producir crítica literaria en el presente. En ese sentido, decía yo, conocer, digamos, el discurso de intelectuales, mujeres, o que declaran algún tipo de identidad que le es relevante declarar, y que creen que están dando un aporte desde su propia situacionalidad, ¿no? En ese sentido hablo de una vida encarnada, ¿no? De una, como decía Katia, sí, hay que definitivamente deconstruir ese imaginario de la casa. Yo creo que las tres que estamos sentadas acá seguimos teniendo la casa adentro, ¿no? Es decir, en la cabeza. Vivimos esa lucha como intelectuales y como profesoras de filosofía, que tenemos que, digamos, recuperar entereza después de una semana de visita de los nietos, por ejemplo, por decir cosas tan prosaicas y vitales que uno tiene que volver a recomponer el orden, ¿no? La postura, porque estamos dentro también, como decía Soledad, creo yo, de formatos, de academicidad, donde pareciera que tenemos que tener un comportamiento prototipo, ¿no? De sistematicidad, seriedad, en fin, la vida por donde está corriendo me espera cuando llegue a casa, ¿no? Dilthey más bien lo que dice es que somos vida histórica, ¿no? La producción científica tiene que integrarse con, como decía Katia, también con aquello que nos puede causar placer, con aquello que puede darnos un impulso vital, un elan vital. Esa disociación entre ciencia y vida es la que tenemos que deconstruir. Y no es que quiera hacer activismo, pero creo que las mujeres vivimos en esa deconstrucción permanente porque vivimos y hacemos ciencia y retornamos. Tenemos un tránsito más habitual de la ciencia a la vida, a las cosas más básicas de la existencia y eventualmente a las abstracciones más complejas, ¿no? Gracias. Sí.
Muy buenas tardes. Felicitarle a las profesoras y también agradecerles por el compartir esta tarde con nosotros. Las ponencias me sugerían algunas preguntas. La primera para la profesora Soledad Escalante. Si bien es cierto, digamos, hay mucha mayor influencia hoy día de todas las perspectivas decolonizadoras, pero no he escuchado yo una apuesta más bien también por la interculturalidad. Sí escuché la multiculturalidad, pero me preguntaba si tendrías alguna objeción con respecto a esta perspectiva tan importante, en la medida que lo que se ha mostrado en la multiculturalidad son sus límites, ¿no? Que al final de cuentas, claro, llevan a conocer a la diferencia, pero terminan encerrándola en guetos. Mientras las perspectivas interculturales, más bien a partir de la diferencia, abren las posibilidades de encuentro, ¿no? Por eso preguntaba si habría alguna objeción en el planteamiento. En la ponencia de la profesora Katia Hansa, en su título Estética, razones en favor de lo que tiene valor, yo me preguntaba si cambiamos la palabra estética por ética, sería lo mismo, ¿no? La ética, razones en favor de lo que tiene valor, y le caería bien también, ¿no? Porque eso es la ética, ¿no? Dar razones a favor de lo que tiene valor. Y esto me llevaba un poco más allá de que si lo que está en juego y en problema son justamente eso que hemos aprendido y creo que erróneamente de Scheller, de que los valores tienen una cierta clasificación y que de alguna manera funcionan como separaciones y cada uno en su propio ámbito, lo cual a estas alturas eso parece no funcionar así en el mundo de la vida, ¿no? Nuestra dimensión estética está muy ligada con otras dimensiones valorativas y no solamente con lo estético mismo. Por eso decía, a partir de eso, si podemos intercalar y por lo tanto jugar y la trascendencia que tiene lo estético, lo ético en otras dimensiones que van más allá de sí mismas, ¿no? Y en cuanto a la ponencia de la profesora Cecilia Monteagudo, claro, como usted sabrá, uno de los tópicos de preocupación de estas últimas décadas es la crisis de las humanidades, ¿no es así? Y apostamos desde las humanidades, los que estamos en las humanidades, a que esta realmente pueda, como usted ha señalado, dar sentido y ir construyendo este ser personal y este ciudadano que deseamos. Pero el problema es tal y como están planteadas las humanidades hoy día mismo, ¿no? Hasta en nuestro propio país. Supongamos San Marcos, sus estudios generales no son tan generales, al final de cuentas, son 5 grandes espacios donde cada sección de facultades arma sus propios estudios generales y en muchas de ellas, las áreas de ciencia, supuestamente, las humanidades no tenemos presencia. Y igual en las humanidades la ciencia casi no tiene presencia, ¿no? Y yo pensaba, y eso lo hemos reflexionado en clase, ¿cómo es posible pensar a un humanista que no tiene un conocimiento de las cosmogonías o las cosmologías que hoy día hay planteadas por los científicos? ¿Cómo es que hemos llegado en las humanidades a reducirlas a las letras y cerradas al mundo de la ciencia, ¿no? ¿Qué le suscita esta reflexión, ¿no? Gracias. Gracias. Entonces, empecemos por la respuesta de la doctora Soledad Escalante. Gracias, Miguel, por la pregunta, y me lleva a pensar en un autor, ¿no? Que trabaja muy a fondo el tema de la interculturalidad en América Latina. Es el filósofo cubano Fornet Betancourt, ¿no? Que es realmente interesante en la medida en que es un cubano que desde su perspectiva, ¿no? Latinoamericana
radicando en Alemania, concibe justamente ese modo de ser, ¿no? Relacionado, ese modo de ser con el otro, ¿no? Tomando en cuenta justamente la particularidad como riqueza, la diferencia como elemento a partir del cual construimos integración, no exclusión, ¿no? Ese es un elemento fundamental que las filosofías que intentan justamente pensarse desde sí mismas, en nuestro caso, un pensamiento más propio, más nuestro, que nos incorpore, que nos vea desde nosotros mismos, desde lo que somos, ¿no? Tendría que pensar justamente nuestras grandes diferencias, pero no para generar estas distancias que a veces se acrecientan, sino más bien para poder tender puentes, ¿no? Que es fundamental. Entonces, la interculturalidad en esa línea abre el espacio al nosotros, como diría Hegel, ¿no? Ese espacio del colectivo que asume lo particular, que no borra las diferencias, que es un yo igual al otro, pero diferente, ¿no? Entonces, en esa línea, sí, sin duda que es muy importante esa reflexión que sí se incorpora, claro que sí. Ahora, hay interculturalidad, ¿no? Habría que pensar en las relaciones que existen también entre las culturas y cómo se están entendiendo actualmente, ¿no? Hay posiciones diversas al respecto, pero en mi caso particular sí asumo la riqueza de la interculturalidad como constructiva, sobre todo cuando se trata de un pensamiento y de una acción que tenemos que hacer desde nosotros mismos en la filosofía. Es una tarea importante, ¿no? Porque está abierta. Existe el pensar latinoamericano, existe el pensar desde nosotros, pero también, y en ese contexto y en este contexto específico del coloquio que se está dando, pues pensarnos también como mujeres, ¿no? Las tres filósofas que estamos aquí, las tres profesoras que venimos haciendo trabajo, ya lo han dicho bien Cecilia, Katia, ¿no? Hacemos exactamente, ¿no? Esto que aparece en la imagen que trajo Katia, ¿no? Bueno, la casa no se desprende, está allí también, ¿no? Y la casa no es un espacio que no acoja, ¿no? Y es un espacio que tendría que ser compartido. No es el nuestro, diría yo, un rechazo a la casa, un rechazo al hogar, un rechazo a… el pensar el género no significa pelearnos con lo que somos. Somos hombres, mujeres, personas, y todos tenemos nuestros anhelos. Algunos queremos formar familia, otros no. El tema no es la generalización ni la imposición de qué cosa es ser mujer, qué cosa es ser hombre, qué es ser filósofo, etcétera. Yo creo que eso, justamente, esas etiquetas, ¿no es cierto?, esa forma de pensar tan rígida, colonializa el pensamiento, nos hace creer que ser mujer es, y allí nos quedamos en esa estrechez, ¿no? Que ser filósofa es tal cosa, ¿no? Que hay que crear algo como la filosofía de la mujer. No, las mujeres pensamos desde siempre, no hemos tenido un espacio probablemente público como para poder abrir, ¿no?, aquello que también nos era propio, y hemos tenido que hacerlo como en la etapa ilustrada, de manera contrailustrada, y eso es lo que somos en mucho, pero claro que tenemos voz, claro que tenemos una forma de hacer filosofía. Entonces, este espacio también es, en ese sentido, un espacio de diferencias, pero no para excluir, sino para incluir. Gracias. Demos paso a la respuesta de la doctora Katia Hansa, por favor. Sí, muchas gracias por la observación y la pregunta. Efectivamente, uno podría cambiar el título por ética, razones en favor de lo que tiene valor. Pero eso, digamos, creo que significa finalmente que la tesis que yo les proponía, que estamos en una época más o menos barroca, en donde los límites se diluyen, o en la que nada es lo que parece, resulta pertinente, ¿sí? También trayendo a colación el ejemplo de Arguedas, ¿verdad? En el debate que nos hizo, el que nos hizo recordar la profesora Cecilia, tiene que ver con hasta qué punto por la vía de una obra de arte se llega a conocer, o sea, se llega a la verdad, ¿verdad? Entonces, la estética tiene esos límites borrosos.
Uno podría decir, ok, pero la ética tiene que ver con el valor, por supuesto, pero un valor que, digamos, atendiendo a la palabra, a la raíz de la cual viene, tiene que ser un valor común, un valor compartido, ¿no es cierto? Un valor del ethos, de las costumbres, ¿no? Distinto eventualmente de la universalidad que pide la moral, por ejemplo, ¿no? A lo que quiero llegar es a la condición de que, ok, la estética sí se distinguiría de la ética, en el sentido de que la estética siempre tiene que tener un producto singular, una manifestación artística, por ejemplo, no sé, los ríos profundos, por ejemplo, la escultura de Louis Bourgeois, ¿no? O sea, la estética tiene siempre un producto específico y es con relación a ese producto, con relación a ese producto que se pueden, digamos, descubrir razones para algo que tiene valor, razones que tienen que atender a la singularidad de la pieza o de la experiencia en cuestión, ¿no? En eso se diferenciaría un poco de la ética. La ética, digamos, apela a un nivel de generalidad que puede ser abstracto, ¿sí? En la estética no se puede. En la estética tiene que haber la experiencia estética concreta o la pieza en particular. Para decirlo como lo pensaba Gracián, ¿no? La estética está en contra de la uniformidad, porque la uniformidad limita, y está en favor de la variedad, porque la variedad amplía. Entonces, no tengo ningún inconveniente, no veo ningún inconveniente en acercar la estética a la ética o al conocimiento, siempre y cuando se reconozca ese motor primordial de la singularidad y del ingenio que reclama. Hay que aguzar el ingenio, aguzar la sensibilidad, prestar atención a lo concreto y específico, y eso es el valor. No sé si me estoy explicando. Para decirlo muy claramente, también recurriendo al ejemplo de la profesora de Cecilia, ¿qué cosa hace Arguedas cuando tiene que ser maestro de escuela? ¿Qué les pide a sus alumnos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años para que conozcan? Les pide que pues observen las fiestas de sus pueblos y que las describan esas fiestas, ¿no? O sea, les pide un cierto tipo de destreza, de habilidad, que combina muchas cosas a la vez, pero que consiste en composiciones que finalmente publica en una revista, ¿no? Como, digamos, piezas únicas en las que está el ingenio y en las que está expresado en concreto un valor. Creo que ojalá me haya explicado lo suficiente. Gracias. Gracias, profesora Katia Hansa. Ahora pasemos a la respuesta de la profesora Cecilia. Sobre lo que dice, estoy totalmente de acuerdo con usted. No concibo unas letras aisladas ni separadas del diálogo con las ciencias en general. A veces se configuran esas separaciones que en realidad son artificiales. Los estudios generales debieran ser un espacio de multidisciplinaridad e interdisciplinaridad. Depende mucho de cómo se organizan y de las pedagogías, ¿no?, que se echan en juego. Nosotros todavía estamos tratando en la universidad de preservar en nuestros estudios generales, pensando en cómo mejorarlos. Esperamos mantenerlos en un compromiso que tiene la universidad
en una formación humanista integral, ¿no? Donde el diálogo con las ciencias no puede estar con las ciencias naturales, dentro de dicotomías que justamente una de las cosas que critica la hermenéutica del siglo XX a Dilthey es pensar dicotómicamente esta relación con las ciencias, ¿no? Que ya no es dable en el siglo XX ni en el siglo XXI. Gracias, profesora Cecilia. Ahora, pasemos, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. ¿Dónde está? ¿Aló? No lo veo. Ah. Buenas tardes. Saludar la ponencia de cada uno de ustedes. Soledad Escalante manifiesta que tiene que haber soluciones novedosas. Hay que considerar los conocimientos que no son considerados conocimientos. ¿Cuáles serían esos conocimientos que no son considerados conocimientos? Gracias. Sí, profesor. Sí, la formulación podría sonar, ¿no?, a que no existe algo así como el conocimiento y podría ser realmente de un escepticismo radical, cosa que no sería mi postura, pero sí aquello que no ha sido integrado como conocimiento, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquel conocimiento que es más bien un saber que está, por ejemplo, albergado en las crónicas de Guamán Poma de Ayala. Ese es un conocimiento considerado no conocimiento desde la lectura occidental, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, estos bellos textos que además tienen dibujos hermosos que muestran lo que significa la opresión, que muestran lo que significa la colonización, la violencia con la cual se toma posesión de una cultura sobre otra, ¿no? Se trata, porque es lo que hace Guamán Poma de Ayala, me concentro en este autor para no dispersar, pero justamente este autor lo que busca es no el rechazo al otro, curiosamente, pese a que hay mucho dolor, porque habla de el sufrimiento con el cual los indios tienen que trabajar, los indios tienen que hacer aquello que se les impone, tienen que desculturizarse, pero ese conocimiento que ellos tienen es ya un conocimiento, es una forma de hacer un saber propio, no ciencia en el sentido occidental, porque cuando decimos ciencia tenemos la tendencia a orientarnos hacia lo que más conocemos, que es la ciencia occidental, ¿no? En esa línea es que ese conocimiento que es nuestro, que es más propio, que también tiene el valor de decirnos acerca de la realidad distinta, que no es occidental, es una forma de saber. Entonces, conocimientos originales, auténticos, no quiere decir borrón y cuenta nueva con Occidente, ¿no?, pero pensar desde nosotros mismos. No es una reflexión que no se ha hecho, se han hecho ya desde diversos autores y se siguen haciendo. Y esta casa de estudios ha albergado a muchos filósofos que han trabajado en esa línea. Y, por ejemplo, muchos filósofos inclusive positivistas, ¿no?, que han incidido en que es importantísimo debido a la debilidad, debido a la inestabilidad en la cual se vivía y se sigue viviendo, diría yo, ¿no?, de sociedades que quieren conquistar unas a otras. Veamos nada más lo que está pasando entre Estados Unidos y China, ¿no?, y nos damos cuenta de que las sociedades, bueno, han cambiado, sí, pero no para mejor, ¿no? Se siguen colonizando, siguen buscando a ver cuál es más fuerte. No interesan los individuos que están al medio, como no interesó en el proceso de colonización de España, ¿no?, el virreinato de Perú, no interesó a quienes estaban al medio, interesaba qué cosa, lo material. Lo que para los indios era el oro era un tributo, ¿sí?, que se daba al dios. Para los españoles no era un tributo que se daba a Dios, era un medio que se comercializaba. Entonces, prevenían que el excesivo uso de la mina iba a terminar en la contaminación, y lo pone tal cual Guamán Poma de Ayala. Hablaba ya de una ecología. ¿Por qué? Porque los españoles no sabían cuánto mercurio había en la tierra. Entonces, esos conocimientos son conocimientos, no en el sentido occidental, son, sin duda, es apelar a nuestra tradición, es apelar a nuestros saberes, es volver un poco atrás, mirar desde allí también para adelante, para poder entendernos, que es lo que muchas veces
pasa, ¿no? Cuando me refería al positivismo, y podríamos referirnos a diversos filósofos y por ejemplo, Javier Prado, para mencionar una calle que es además una molestia total ahora, ¿no? Es una pesadilla realmente. Claro, si uno habla de Javier Prado, bueno, uno se da cuenta que sus escritos están hablando de un positivismo férreo. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es encontrar suelo firme. Y qué mejor que el positivismo, que es una ciencia estricta, ¿no? Que nos garantiza conocimientos certeros. Entonces, en esa línea, respetamos, ¿no?, que haya habido también esas apuestas, pero hoy ya no podemos hablar en esos términos, ¿no? Y sin embargo sí podemos atrevernos a pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que dije, ¿no?, cuando aludí a este conocimiento que es tomado como un no conocimiento, ¿no?, y que tiene el valor, sin duda lo tiene, el valor de ser un conocimiento distinto, pero no por eso menos conocimiento. Gracias por la pregunta. Gracias, profesora Soledad Escalante. Hemos terminado con la ronda de preguntas y a las ponentes les agradecemos mucho su asistencia y pedimos un aplauso para ellas. Con esto procedemos con la siguiente mesa e invitamos a las siguientes ponentes a acercarse al auditorio, al estrado. Sí. Gracias, chicas. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Esperamos haber, pero sin querer nos hemos integrado de manera... Hemos estado muy... Soy Carolina Mircín, estudio en filosofía, soy estudiante de la carrera de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy en mi séptimo año, en mi séptimo ciclo, y ahora seguiremos la ronda de mesa de ponencias. Continuamos con la primera mesa de ponencias titulada Filósofas en la Historia. Quienes ahora, las ponentes son doctora Carmen Zavala y la estudiante Diana Cortés Bultrón. Comenzaremos con Diana Cortés Bultrón. Buenas tardes a todos. El presente trabajo que voy a conversar ahora con ustedes es acerca de la influencia de Santa Teresa de Ávila en el descubrimiento del cogito y la mística visión intelectual en el desarrollo del método en Descartes.
Se han realizado algunas publicaciones acerca de este tema, como la de los investigadores Christian Mercer, filósofo estadounidense, y Jorge Secada, filósofo peruano, que han logrado desarrollar un gran trabajo investigativo para el beneficio de la comunidad académica sobre el peso que pudo haber ejercido la santa Teresa de Ávila en Descartes, además de presentarla como la iniciadora del método planteado en el pensamiento cartesiano. Aún así, considero que no se ha expuesto del todo la influencia mística que ha ejercido la santa en este pensador, ya que en la obra que ella tiene, Las Moradas, o también conocida como El Castillo Interior, explica diversas formas de unión con Dios, no siendo iguales todas a las meditaciones cartesianas, por lo que considero necesario especificar en cuál de todos los caminos que Teresa expone, Descartes pudo haber sacado provecho para la creación de su método. El objetivo del presente trabajo es el de responder a la pregunta inicialmente ¿cuál es la similitud que guardan Teresa y Descartes en el camino al descubrimiento del yo?, ya que para ambos pensadores existe la necesidad de la interiorización del sujeto, y finalmente explicar cuál de todos los senderos expuestos por la santa es el que Descartes usa para emprender el camino que lo lleva al conocimiento de la verdad, siendo eso demostración de la influencia mística que ha ejercido Santa Teresa de Ávila en él. La subjetividad en Descartes y Santa Teresa de Ávila. Existe una gran fascinación por el descubrimiento cartesiano del cogito. Sin embargo, ya en 1588, Santa Teresa había abierto el camino hacia la subjetividad del hombre en su libro Las Moradas, donde expone la separación del cuerpo con la mente y cómo a partir de este último se puede llegar a la unión con la divinidad. La cito. Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. Cierro cita. Ella explica en forma alegórica que Dios es un palacio en el que se encuentran muchas moradas y caminos para llegar a estas, de donde expondrá 7 que ha tenido oportunidad de conocer, unas por medio de ella misma, algunas por medio de personas cercanas y otras por la lectura de la Biblia. En el camino para llegar a las moradas de esta divinidad nos encontramos con demonios que pueden ser capaces de engañarnos. Sin embargo, si logramos discernir entre el engaño de aquellos y la verdad que se nos presenta certera en Dios, podremos llegar a la unión con Él. El desarrollo de esta unión va seguido del encuentro con nosotros mismos. El palacio y las moradas no están fuera de uno, sino que para llegar a ellas es necesario el ejercicio de la oración o meditación que se desarrolla en el encuentro que tiene el hombre consigo mismo. De manera muy similar, se explica el pensamiento cartesiano y la evidencia del yo. Según Cottingham, la idea central en Descartes era que el intelecto del hombre, a pesar de su limitación y estar rodeado de misterio, pueda acceder a la verdad siguiendo el método correcto que más adelante él expone en sus diversos libros. Siempre rechazó que las ciencias sobrecargaran conocimientos provenientes de ideas falsas, por lo que decidió apartar cualquier tipo de concepción escolástica aprendida hasta el momento, para a partir de los principios formular verdades que tuvieran certeza, y por esta razón, antes de empezar su investigación, Descartes dice, abro cita, Arquímedes no pedía más que un punto que fuese firme e inmóvil para mover a toda la tierra de su lugar. Hay que también esperar grandes cosas si llego a encontrar algo, así sea mínimo que sea cierto e inconmovible. Cierro cita. De esta forma, comenzó dudando de todo, pues nada le aseguraba que no pudiera existir un Dios engañador que le hiciera ver como verdades cosas que no eran, aunque a pesar de esto había algo de lo que no podía dudar, y era de que había un yo que dudaba. Es posible que toda su investigación haya partido de la influencia que tuvo Mersenne en él. Popkin nos relata que cuando Descartes llegó a París, siendo un joven matemático y científico exitoso, vio a Mersenne y probablemente éste lo introdujo en su círculo que incluía a todos los intelectuales